Bueno chicos, ya se la saben, no soy dueño de nada y el link en la descripción. Capítulo 11. Aquellos que son maldecidos por los dioses. Besos y abrazos. El fuego se extendió por toda la aldea, quemando todo a su paso. El calor era intenso, pero no lo quemó, ni el humo y las cenizas que generó le llenaron los pulmones. Miró la extensión de la aldea en llamas, agradecido en silencio de que no hubiera un alma a la vista. No quería ver a su gente ardiendo. Fue ese sueño otra vez. Solo que esta vez, en lugar de caminar por la aldea propiamente dicha, Naruto se encontró de pie sobre el monumento Hokage. Una mirada a su izquierda reveló los primeros tres rostros de los Hokage anteriores: Shodai, Nidaime y Sandaime. A su izquierda estaba el rostro de la Godaime, Senju Tsunade, la mujer que había sido como una madre para él. Eso significaba que estaba parado sobre la cabeza de su padre. Si los otros rostros de Hokage no fueran suficientes para delatarlo, lo eran las grandes púas que representaban el cabello de su anciano. ¿Por qué? Al oír la voz, Naruto se dio la vuelta y se encontró mirando al mismo hombre que había visto la última vez, con su capa ondeando en la intensa corriente ascendente. Parecía tan enojado, o quizás frustrado sería una palabra mejor, como la última vez. Miró a Naruto, pero el rubio tenía la sensación de que el disgusto que podía ver en los ojos del hombre no estaba dirigido a él, sino al propio usuario de fuego. ¿Por qué Miyashikawa tiene que ser un hombre? Era ese sueño otra vez. El mismo que había tenido la noche anterior. Naruto sintió ganas de gemir al pensar en lo que significaba ese sueño. La primera vez que había tenido un sueño tan vívido había sido porque Kusano estaba reaccionando ante él. Dado el gran detalle y la calidad de este, el rubio no tenía ninguna duda de que estaba teniendo este sueño por la misma razón por la que había soñado con Kusano en el bosque. Naruto había estado esperando estar equivocado, y que si simplemente ignoraba el sueño, este desaparecería. Desafortunadamente, ese no parecía ser el caso. ¿Cuáles eran las posibilidades de que tuviera el mismo sueño en un período de 2 días? Bastante bajas si le preguntaban. El rubio no dudaba que la razón de este sueño se debía a que un Sekirei reaccionaba ante él. Era desafortunado, porque este Sekirei en particular no parecía muy contento de reaccionar ante él en primer lugar. No es que Naruto pudiera culparlos, en lo más mínimo. Aún así, si estos sueños continuaban, entonces sabía que se encontrarían en una conversación de lo más desagradable. Mientras Naruto continuaba acostado allí, su mente y su cuerpo volvieron a estar en línea y ahora podía determinar por qué estaba tan cálido. Honestamente, no le sorprendió que todos hubieran decidido unirse a él, a pesar de que uno de ellos debería haber estado durmiendo en la habitación de Miya. A pesar de que en realidad no necesitaba mirar hacia abajo para determinar la razón, lo hizo de todos modos. Allí estaban, sus Sekirei dormían contra él. Su brazo izquierdo estaba ocupado por Musubi. Naruto no podía recordar si la había envuelto con él cuando se habían ido a dormir, o si lo había hecho en algún momento en medio de la noche. De cualquier manera ella estaba mucho más cerca de él que la última vez. Una hazaña en sí misma considerando lo pegajosa que era la excitable Sekirei. También le sorprendió que ella pudiera acercarse tanto sin que su pecho se interpusiera, considerando lo grande que era su busto. La morena se había enterrado directamente en su torso, y su pecho estaba literalmente aplastado contra el suyo con tanta fuerza que parecían un par de globos a punto de estallar. A diferencia de la última vez, donde había estado usando el pecho de Naruto como almohada, esta vez su cabeza estaba apoyada en su hombro. Era un milagro que el apéndice que estaba usando no se hubiera quedado dormido. Si Naruto fuera honesto, se veía bastante adorable mientras dormía. Y sí, tal como la última vez, Musubi estaba babeando sobre su piel desnuda. Akitsu estaba a su otro lado. Mientras que, al igual que Musubi, su brazo se había envuelto alrededor de ella en algún momento durante la noche. La mujer de nieve estaba en una posición muy diferente a la del número 88. Debido a que Akitsu era unos centímetros más alta que Musubi, no podía usar su hombro como almohada. En cambio, su pecho estaba siendo empujado en parte contra su hombro y en parte contra su pecho, mientras que su cabeza descansaba dentro del hueco de su cuello. Naruto sintió que temblaba ligeramente cuando la usuaria de hielo respiró sobre él, su aliento frío como una brisa fresca de invierno. A pesar de lo frío que estaba, la sensación de sus exhalaciones en la piel desnuda de su cuello no era desagradable. A diferencia de la última vez que Naruto se había ido a dormir, Akitsu y Musubi no eran las únicas Sekirei que habían decidido participar en la cama con él. Matsu también había decidido sumarse a las festividades.
Viendo que Naruto se había quedado sin extremidades para reclamar, la Sekirei con gafas había elegido dormir encima de él, lo que explicaría por qué su respiración se sentía ligeramente constreñida. Ella estaba tendida directamente sobre su torso, acostada sobre él, la mitad de ella encima de él mientras continuaba dormitando mientras usaba su pecho como almohada. Para ser honesto, la posición no parecía tan cómoda, y Naruto no estaba muy seguro de cómo podía dormir así. Por otra parte, si ella era una hacker tan dedicada como él suponía que era, entonces Matsu probablemente estaba acostumbrada a dormir sentada, una posición que era incluso más incómoda que su actual. Fue el último miembro el que Naruto encontró más intrigante. A diferencia de sus otros tres Sekirei, Kusano no se había acostado con él la noche anterior, sino que se había acostado en la habitación de Miya. Él debería saberlo, después de todo la había arropado y le había leído un cuento. Parecía que se había escapado de la habitación de la casera en algún momento durante la mitad de la noche para dormir con él. Naruto no estaba muy seguro de cómo el pequeño duendecillo se las había arreglado para hacer algo así, seguramente alguien del calibre de Miya habría notado a una niña escabulléndose de su habitación por la noche. Pero entonces, tal vez Miya la había dejado ir para que pudiera burlarse de él a la mañana siguiente por corromper a los niños con sus impulsos lujuriosos. Eso sería muy propio de ella. Actualmente, la pequeña rubia estaba durmiendo a los pies de su cama, vistiendo un lindo par de pijamas naranjas, de manga larga arriba y abajo, que Naruto le había comprado debido a su color. El naranja sigue siendo el color de los dioses en lo que a él respecta. Ella estaba acurrucada como un gato mientras usaba sus piernas como almohada, tomando una página del libro de Musubi mientras babeaba sobre sus piernas. Mientras su cabeza descansaba sobre él, el resto de su cuerpo estaba sobre el colchón de espuma viscoelástica de la cama. Naruto se encontró muy complacido de haber decidido ir con una cama real en lugar del futón más tradicional, y que la cama fuera bastante grande, una cama tamaño queen, de lo contrario estaba seguro de que la niña estaría bastante incómoda ya que se habría visto obligada a dormir realmente encima de él. Como siempre, Musubi y Akitsu llevaban su elección habitual de ropa de dormir. Musubi llevaba pantalones cortos y no llevaba sujetador, como Naruto podía atestiguar fácilmente por la forma en que sus pezones se frotaban contra él. Y Akitsu llevaba una de sus camisetas, parecía una camiseta de Star Wars. Y una vez más, se dio cuenta con más diversión que cualquier otra cosa, que no llevaba bragas. Sorprendentemente, la que él creía que era la más pervertida de su harén, llevaba una ropa de dormir sorprendentemente conservadora. La ropa que había elegido para dormir era un body semitransparente de color rosa claro con tirantes finos que le rodeaban los hombros. Estaba cortado hasta la mitad del muslo, una longitud extrañamente modesta para la pelirroja, y debajo de eso había un conjunto estándar de sujetador y bragas blancas. Era un toque seductor y, en algunos casos, podría considerarse atrevido, pero era mucho menos inmodesto de lo que originalmente había esperado de su nueva Sekirei. Por un momento, Naruto se preguntó qué debía hacer con esta situación. No era incómoda de ninguna manera, todo lo contrario, de hecho, el calor de su Sekirei rodeándolo era casi suficiente para hacerlos dormir nuevamente. Pero al mismo tiempo, la mente de Naruto no estaba muy cómoda con la idea de dejar que su Sekirei se acercara tanto. ¿No había estado tratando de mantener su distancia de ellos? ¿Para evitar el dolor que su muerte causaría? Naruto estaba seguro de que había aprendido la lección, pero parecía que estaba equivocado. Déjalos entrar en tu corazón y te garantizo que no te arrepentirás de hacerlo. Las palabras de Miya de ayer resonaron en su mente, haciendo que los pensamientos previos del rubio se desvanecieran en seco y cerrara los ojos en contemplación. Así es, ya había tomado una decisión al respecto, ¿no? Ya había decidido que incluso si estos vínculos eran un alivio temporal de su propia angustia, aún valdría la pena formarlos. Si realmente iba a seguir adelante con esto, entonces bien podría comenzar a acostumbrarse de verdad. Naruto dejó que su cuerpo rígido se relajara y se recostó en el cómodo abrazo de su Sekirei. Decidió que podía quedarse donde estaba un rato más, al menos hasta que el sol comenzara a salir. Besos y abrazos. No fue hasta que el sol comenzó a brillar a través de su ventana que Naruto decidió levantarse. No queriendo despertar a su Sekirei, el rubio hizo un ingenioso uso del Kawarimi no Jutsu, técnica de sustitución, para reemplazarse por Musubi, quien era el que dormía más profundamente de los cuatro. Después de eso, le fue bastante fácil vestirse con un par de pantalones de chándal oscuros, una camiseta naranja sin mangas y las sandalias ninja hechas a medida que le había hecho en Francia.
Después de echar una última mirada a sus 4 Sekirei mientras se abrazaban, una vista que habría hecho morir a hombres menos fuertes por pérdida de sangre, el rubio salió silenciosamente de su habitación. Fue fácil abrirse paso por el pasillo sin despertar a nadie, sus pasos se hacían en completo silencio, un pequeño colchón de chakra se canalizaba hacia la planta de sus pies para evitar que el suelo crujiera. Era un viejo truco, uno que había aprendido de Kakashi antes de que el hombre fuera asesinado por Tobi. Al otro lado del pasillo, bajando las escaleras y pasando varias puertas de Maya Shoji, Naruto finalmente se encontró parado afuera en el patio. Miró a su alrededor por un momento, por primera vez sus ojos estaban evaluando el lugar para ver si sería adecuado para sus propios propósitos de entrenamiento. El patio era grande, definitivamente lo suficientemente grande para que él practicara los conceptos básicos, que era realmente todo lo que planeaba hacer por el momento. Le faltaban algunas cosas, como muñecos de entrenamiento para practicar el tiro al blanco y muñecos de práctica para que él pudiera golpear, pero no eran necesariamente necesarios para lo que quería hacer en ese momento. Siempre podría comprarlos también más adelante, si realmente descubría que los necesitaba. No había mucho más en el patio aparte de lo que veía. El lugar solo sería bueno para que él practicara su taijutsu y tal vez su entrenamiento con armas, pero nada más que eso. Naruto no podría practicar el entrenamiento en los elementos o su ninjutsu. Sin embargo, eso le vino muy bien. Naruto no tenía intención de practicar ninjutsu al aire libre. Con los recientes avances en tecnología y Minaka ya conociendo más de él de lo que debería, lo último que Naruto quería era que el hombre lo viera disparando bolas de fuego y balas de viento por la boca a través de un satélite espía. Cerrando los ojos, Naruto inhaló profundamente y con su exhalación se colocó en una postura que le era tan familiar como su propio cuerpo. Kawasu Kumite, el kata de la rana que le había enseñado Fukusaku-sama, o Pa, como lo llamaban a menudo Naruto y los sapos del monte Myobokusen. El estilo de lucha en sí era uno que solo podían usar aquellos que dominaban por completo Sennin Mode. Era un estilo derivado por los sapos para utilizar el chakra senjutsu utilizado cuando estaba en Sennin Mode a su máximo potencial. Gracias a las increíbles mejoras físicas en velocidad, fuerza, resistencia y durabilidad mientras estaba en Sennin Mode, el sabio que utilizaba el estilo de Taijutsu Kawasu Kumite sería capaz de realizar hazañas increíbles, que incluían cosas como saltar grandes distancias, romper materiales afilados con nada más que sus manos desnudas y levantar objetos varias veces su tamaño y peso. Sin embargo, quizás la mayor habilidad de este estilo de taijutsu era la capacidad del sabio de extender el chakra senjutsu fuera de su cuerpo y manejarlo como una extensión de sí mismo. Al utilizar Kawasu Kumite, la energía natural utilizada por el practicante para crear el chakra senjutsu también encapsula al usuario como un aura de energía natural. Esta aura puede actuar como una extensión de su cuerpo y no puede ser vista por nadie más que aquellos que han entrenado en senjutsu. Al utilizar el aura, el usuario puede extender el alcance y la fuerza de sus ataques físicos. En otras palabras, los golpes que aparentemente o normalmente fallarían, en realidad harán contacto con su objetivo. Incluso un solo puñetazo de alguien que utiliza tanto el chakra Kawasu Kumite como el senjutsu era a menudo un golpe debilitante, ya sea paralizando o matando a un oponente. En ese momento, Naruto no estaba usando el legendario chakra senjutsu de Sennin Mode, simplemente estaba practicando las formas que le había enseñado Fukusaku-sama después de aprender a usar correctamente el chakra senjutsu. No necesitaba usar Sennin Mode en ese momento, simplemente deseaba recuperar la habilidad que había sido capaz de poner en práctica al usar el Kawasu Kumite. La pelea contra Yomi le había mostrado a Naruto cuánto había perdido debido a su inactividad y falta de oponentes fuertes. Si bien podría tener más poder del que tuvo durante la Cuarta Gran Guerra Shinobi, sus habilidades en lo que respecta al combate obviamente se habían oxidado. Era hora de eliminar ese óxido. Aunque Naruto se dio cuenta en cuanto empezó su kata de que sus habilidades estaban oxidadas por tantos miles de años de desuso, los movimientos en sí todavía le resultaban familiares. Su cuerpo podía saber fácilmente cuando estaba haciendo algo mal simplemente por cómo se sentían sus posturas y movimientos, lo que le permitía hacer las correcciones adecuadas. Era como volver a aprender a andar en bicicleta después de no haberlo hecho durante mucho tiempo, o retomar un deporte después de volver de la rehabilitación debido a una lesión casi debilitante. Aunque no era tan talentoso en el estilo como antes, los movimientos estaban allí y sería mucho más fácil para él volver a aprender la segunda vez.
Se dejó llevar por el flujo del estilo, aumentando y disminuyendo tanto el ritmo como la potencia según fuera necesario. Naruto no usaba chakra, no para esto. No tenía necesidad de aumentar su velocidad o potencia de ataque, simplemente necesitaba volver a familiarizarse con el estilo. Una vez que recuperara su filo, entonces podría trabajar en aumentar la agudeza de ese filo. Después de una hora de práctica, el rubio empezó a sentirse lo suficientemente cómodo con el estilo como para dejar que su mente divagara. Su cuerpo se lo diría cuando estuviera haciendo algo mal. Dejó que sus pensamientos se trasladaran a la sesión de estrategia que había tenido con Matsu la noche anterior. Había aprendido bastante sobre las Sekirei, de dónde venían, cómo Hiroto Minaka las encontró y logró crear un bien en tan poco tiempo, la primera formación del escuadrón de disciplina, Takeito y el plan S que se había creado para proteger la isla Kamikura durante la invasión del ejército no afiliado. Sí, Naruto había aprendido bastante, e incluso un poco más que eso. Desafortunadamente, Naruto todavía no sabía mucho sobre las Sekirei en general, más allá de lo que había aprendido la noche anterior y lo que ya sabía. Por ejemplo, todavía no sabía nada sobre el vínculo que las Sekirei forman con sus Ashikabi, ni cómo se formaba, por qué lo formaban o cómo era posible que dos especies aparentemente completamente separadas formaran tal vínculo en primer lugar. Cuando le preguntó al respecto, todo lo que hizo Matsu fue darle una mirada en blanco como si no hubiera entendido ni una sola palabra de lo que le había dicho. Aún así, al menos Naruto tenía un poco más de comprensión de los Sekirei en general. La fisiología de un Sekirei era, de hecho, sorprendentemente similar a la de un humano. Por supuesto, eso era bastante obvio al mirarlos, incluso Naruto no sería capaz de distinguir a un Sekirei de un humano a primera vista. Sin embargo, aunque los Sekirei eran muy similares a los humanos, también eran muy diferentes. Todos los Sekirei poseían mayores habilidades físicas que un humano, incluso al comparar un Sekirei con el Shinobi de Suera, tenían mayor potencial y poder bruto. Bueno, en su mayor parte. Por lo que Naruto había visto hasta ahora, todos los Sekirei estaban por encima del Jonin promedio en lo que respecta al poder bruto, y algunos estaban por encima del poder de un Kage, pero no todos. Para dejar las cosas más claras, Matsu era bastante débil en cuanto a poder, con un rango que se esperaba de alguien del calibre de Hinata, incluso entonces Matsu no era un especialista en combate y no podía obtener la habilidad bruta necesaria para igualar a Hinata. Yomi, por otro lado, el Sekirei con el que había luchado, tenía aproximadamente la misma cantidad de poder que Kakashi. Antes de su muerte, Kakashi había sido un ninja de rango S, un rango al que solo unos pocos llegaban. Los ninjas de rango S eran aquellos que eran lo suficientemente fuertes como para ser considerados de nivel Kage pero no eran Kage. En términos de poder, Kakashi habría estado en el extremo inferior de la encuesta de tótems en el ranking de Kage. No había tenido tanto chakra gracias a su Sharingan, pero lo había compensado con su increíble talento y habilidad. Estos dos eran lo que Naruto llamaría Sekirei promedio. Yomi podría haber tenido algo de poder, pero no se comparaba con algunos de los otros Sekirei que había conocido. En comparación, Musubi tenía un montón de poder puro, más que muchos de los Sekirei que había conocido hasta ahora. De hecho, en ese momento, los únicos Sekirei que conocía que tenían más poder que ella eran Nomura/Kagari, Akitsu y Miya. Ella estaba muy por encima del Jonin promedio en términos de poder puro, y con entrenamiento podría volverse incluso más poderosa. Kagari y Akitsu eran incluso más fuertes que la luchadora, tanto en términos de poder como de habilidad. Naruto no estaba muy seguro de dónde los colocaría en la escala al compararlos con los ninjas con los que había luchado, pero tenían más poder que el Sandaime Raikage, un pensamiento aterrador de hecho. Miya era única en su clase, Naruto dudaba mucho que existiera otra Sekirei con tanto poder como ella, lo cual consideraba algo muy bueno. Lo último que quería el rubio era terminar peleando con alguien con tanto poder en bruto, especialmente si tenía la habilidad para respaldarlo. Sin embargo, aunque los Sekirei estaban muy por encima del poder incluso de los humanos de Suera, había una serie de similitudes además de la apariencia. Sus órganos, por ejemplo. Comparar el cuerpo humano con el cuerpo de un Sekirei mostraría que los dos eran idénticos en todos los sentidos posibles: órganos, estructura ósea, músculos, funciones corporales. Claro, los órganos eran un poco más duros, los huesos un poco más densos y los músculos un poco más fuertes, pero la estructura era la misma. También tenían los mismos requisitos necesarios para mantener sus cuerpos funcionando a niveles óptimos. Todavía necesitaban comer comida, beber agua y respirar aire. Era posible que los Sekirei se reprodujeran con una Ashikabi, algo que Matsu había estado muy entusiasmado por decirle.
Naruto no estaba muy seguro de que eso fuera algo bueno, pero pensó que definitivamente era algo que necesitaría saber para cuando él y uno de sus Sekirei se reunieran. Estas eran las principales similitudes entre un humano y un Sekirei. Sin embargo, había una parte de un Sekirei que ningún humano tenía y que era muy importante para su fisiología. El núcleo Sekirei. Naruto no sabía mucho sobre el núcleo, Matsu no se lo diría, todo lo que sabía era que el núcleo Sekirei estaba atado a la cresta Sekirei en su espalda, y que un Sekirei que perdiera su núcleo dejaría de funcionar. Aunque Matsu no le había dicho mucho, Naruto había sido capaz de elaborar su propia teoría sobre qué era exactamente un núcleo Sekirei. Usando su propia red de chakras como comparación, Naruto estaba seguro de que el núcleo era similar en el sentido de que era la fuente del poder de los Sekirei. Fue a través de este núcleo que pudieron extraer su propio poder interno y utilizarlo para realizar las increíbles hazañas de fuerza y manipulación elemental que había visto hasta ahora. También teorizó que era el núcleo el que extraía el poder de su Ashikabi cuando se besaban, y la cresta en su espalda era el símbolo que obtenían cuando se unían a su Ashikabi. Al menos, eso era lo que había obtenido de la explicación. Podría estar equivocado, o podrían faltarle piezas. De hecho, Naruto estaba seguro de que su teoría era demasiado simple, pero también estaba seguro de que al menos iba en la dirección correcta. También había sido capaz de elaborar una teoría muy básica sobre lo que hacía a un Ashikabi. La respuesta era tan simple como básica. Chakra. Todos los humanos tenían chakra, y era el chakra que un Sekirei extraía de su Ashikabi al formar un vínculo o usar sus noritos. Por lo tanto, era lógico que el chakra tuviera algo que ver con lo que hacía que un humano fuera un Ashikabi. Por supuesto, Naruto no sabía muy bien cómo se relacionaba el chakra con los Ashikabi. Podría haber sido algo tan simple como que tenían más chakra, o incluso tenían la capacidad de usarlos si se entrenaban adecuadamente. Era una teoría plausible, lo sabía, y tendría sentido que todavía hubiera algunos humanos que pudieran usar chakra. Pero aún tenía que poner realmente a prueba esa teoría. En ese momento, el sol finalmente había salido por el horizonte y Naruto había sudado bastante. Su camisa estaba pegada a su cuerpo ahora, y sus pantalones comenzaban a rozarlo de manera incómoda. Pequeñas gotas de líquido salado salían volando de su cuerpo con cada movimiento que hacía, cada patada, cada puñetazo, cada salto y cada maniobra hacía que pequeñas motas de agua salieran volando de él. Debía haber estado trabajando durante al menos 2 o 3 horas, sus músculos actualmente no mejorados comenzaban a doler. Un fuerte y alegre ruido de esquí sacó a Naruto de sus pensamientos y de sus movimientos. Parpadeando, el shinobi rubio se giró para ver que todos sus Sekirei, Miya y Usume estaban despiertos y observándolo. Akitsu lo miraba con la misma expresión en blanco en su rostro como siempre, aunque tenía un ligero rubor en sus mejillas. Su Sekirei más pequeña lo miraba con emoción, con los ojos muy abiertos y sin pestañear mientras lo miraba fijamente mientras hacía un ruido de jiriri. Usume lo miraba con sorpresa, con la boca ligeramente entreabierta mientras parpadeaba hacia él con una expresión estúpida en su rostro. Si bien al principio Naruto pensó que podría haber sido Kusano quien había hablado, esa creencia se fue al desagüe cuando vio a Musubi. La luchadora de combate cuerpo a cuerpo de su grupo sostenía sus manos debajo de su barbilla mientras lo miraba con estrellas en sus ojos. Los hombros de la niña literalmente temblaban de emoción, y Naruto estaba preocupado de que la pobre pudiera sufrir un ataque si no se calmaba. Por supuesto, los movimientos espasmódicos de Musubi no eran la acción más extraña que estaban realizando sus Sekirei. Matsu lo superaba, con la forma en que sus gafas brillaban siniestramente a la luz de la mañana, esa espeluznante sonrisa pervertida en su rostro y el pervertido anciano riéndose junto con los movimientos de agarre que hacían sus manos. Era como ver a una Jiraiya mujer, y eso era realmente espeluznante. Por supuesto, ni siquiera el nivel de extrañeza de Matsu fue suficiente para mantener su atención por mucho tiempo. No ante la expresión que le estaba dando el ser más poderoso que conocía además de él mismo. Fue la mirada de Miya lo que más llamó la atención de Naruto. Tenía ambos ojos abiertos y lo estaba estudiando como una especie de rata de laboratorio que acababa de hacer algo increíblemente sorprendente. Los ojos que poseía eran agudos, la mirada de un guerrero extremadamente hábil mientras estudiaba y trataba de descomponer el estilo que estaba usando. Aunque estaba claro que le costaba descomponer su taijutsu, no es que algo así lo sorprendiera. Este estilo fue diseñado y hecho específicamente para usarse con chakras en jutsu, y si bien también podría ser increíblemente efectivo si mejoraba su desempeño con chakra, solo no parecía gran cosa.
Al menos, no para aquellos que no estaban entrenados en combate. Si bien era evidente que Miya no podía determinar cómo funcionaba su estilo, también era evidente que lo reconocía como mortal. No habría esperado menos del primer Sekirei que había despertado de su hibernación. Naruto sonrió y decidió que ya había entrenado lo suficiente por ahora, y caminó hacia el porche donde estaban todas. Buenos días, chicas, corrigió, luego parpadeó cuando miró a Musubi y notó que la chica comenzaba a ponerse roja. ¿Se había dejado llevar tanto por la emoción que se había olvidado de respirar? Respira, Musubi-chan, le dijo. Respira profundamente, inhala y exhala, no queremos que te desmayes. Fue casi divertido ver cómo la chica hizo exactamente lo que le sugerían, tomando una gran bocanada de aire, antes de soltarlo en una gran bocanada y luego repitiendo. Aún así, la chica no tardó mucho en recuperarse de su falta de oxígeno, y cuando lo hizo, prácticamente estalló. Naruto-sama. Gritó mientras corría directamente frente a él con destellos en los ojos. Eso fue increíble, tienes que entrenar conmigo. Naruto le dio a la chica una sonrisa relajada y comenzó a reírse un poco. En verdad, esta chica era como una extraña combinación entre él y Rock Lee cuando eran más jóvenes. Estaba contento de que esta chica aún no hubiera inventado su propia palabra clave o comenzado a usar licra verde y hablar sobre las llamas de la juventud. De acuerdo, parecía abrazar el amor, pero eso no era tan malo como escuchar a dos hombres adultos gritar sobre su juventud a todo pulmón y sobre genjutsus del atardecer. Tenemos que estar agradecidos por las pequeñas cosas de la vida. Tal vez cuando vuelva a estar en forma para pelear, sugirió Naruto, haciendo una mueca de dolor mientras cambiaba el peso de su pie izquierdo al derecho. Sí, definitivamente estaba fuera de forma. Sin duda, era solo gracias a su chakra maldito que su cuerpo conservaba sus músculos y no se había atrofiado. Sin embargo, incluso si sus músculos no habían disminuido en lo más mínimo, estaba claro que ya no estaban acostumbrados a ser utilizados de esa manera. Se necesitaría bastante trabajo para que recuperaran la destreza que tenían en el pasado. Oh, hombre, mira esos músculos duros en ese cuerpo caliente y sudoroso. Matsu se rió perversamente mientras levantaba las manos y comenzaba a mover los dedos. Era una acción que había visto hacer a Jiraiya muchas veces y que, aunque lo perturbaba, Naruto hizo todo lo posible por ignorar. Matsu está deseando investigar un poco con Naruto-tan. Usume miró a la pelirroja que estaba a su lado, antes de sacudir la cabeza y sonreírle a Naruto. Jeje, qué espectáculo el que diste, hermano, le dijo. Aunque a mí me pareció un poco extraño, admitió la chica inclinando la cabeza. Naruto se encogió de hombros. Me imagino que probablemente a la mayoría de la gente le parecerá extraño. Ese estilo de lucha es muy diferente a cualquier otra forma que verás en este mundo, y dado que soy el único practicante de ese estilo ahora. Es un estilo muy inusual, intervino Miya mientras seguía mirándolo. ¿Lo aprendió por sí mismo? No, dijo Naruto, sacudiendo la cabeza mientras su mente volvía al pasado. Ese estilo me lo enseñó uno de mis senseis hace unos años. Fukusaku-sama era un hombre muy poderoso, y estaba tan en sintonía con la naturaleza que creó este estilo en un esfuerzo por volverse uno con ella. Era una mentira cuidadosamente elaborada, así como la verdad. Fukusaku-sama había creado el estilo y él era poderoso, sin embargo, no era humano y el estilo había sido creado para complementar sus habilidades con el chakra senjutsu, no al revés. Naruto no estaba del todo listo para decirle a nadie la verdad sobre su pasado, y dudaba que lo estuviera durante algún tiempo. Debe haber sido muy importante para Uzumaki-kun, por la forma en que hablas de él, señaló Miya, su mirada crítica abandonándola para dar paso a una de sus suaves sonrisas. Lo era, admitió Naruto, dejando que sus propios y entrañables recuerdos de su tiempo en el monte Myoboku entrenando con los sapos se hicieran presentes. No había vuelto allí desde que Gamakichi había muerto. Sacudiendo la cabeza, el rubio miró a Miya y continuó hablando. Fukusaku-sama era una de las personas más fuertes que conocí, lo cual es decir algo porque era muy viejo, como muy viejo. Mientras Miya se llevaba una mano a la boca y comenzaba a reírse, y Usume comenzaba a reírse disimuladamente, Naruto miró a Musubi para ver que la chica se veía algo deprimida, con los hombros hundidos mientras miraba hacia el suelo. Sin duda estaba triste porque no quería entrenar con ella. Musubi-chan, dijo, haciendo que la chica levantara la vista. ¿Qué tal si me das un mes para ponerme en forma y luego podemos hacer nuestro entrenamiento? Ofreció distraídamente calculando cuánto tiempo le tomaría a su cuerpo recuperar su ventaja de luchador.
Inicialmente no le había llevado mucho tiempo aprender el Kawasu Kumite, alrededor de 3 días en total. Sin embargo, esa no era la única habilidad en la que Naruto necesitaba trabajar. Había una serie de otras habilidades, incluido el estilo de lucha que normalmente usaba y que había sido desarrollado por él y Jiraiya que necesitaría volver a aprender, sin incluir las modificaciones que había hecho al estilo durante la guerra. En total, sentía que su cuerpo necesitaría un mes para recuperar al menos algo de la ventaja que había perdido. Está bien. Dijo Musubi con una sonrisa radiante, antes de levantar el puño en el aire y cantar triunfante. No puedo esperar a mi pelea contigo, Naruto-sama. Le dijo con entusiasmo, con los ojos brillantes ante la perspectiva de una pelea con su Ashikabi. Naruto suspiró, antes de poner una sonrisa resignada. Estoy seguro de que no puedes, le dijo. Besos y abrazos. Naruto sonrió feliz mientras le daba los toques finales al desayuno que estaba preparando, un desayuno japonés más tradicional de arroz al vapor, sopa de miso con tofu, cebollas verdes picadas, algas wakame y croquetas de pescado, natto ligeramente condimentado con salsa de soja, nori sumergido en salsa de soja y enrollado con un poco de arroz, tamagoyaki y salmón salado a la parrilla. Era un desayuno bastante grande, suficiente para alimentar a un pequeño ejército de Akamichi. Considerando lo mucho que comía Susekirei y el hecho de que estaba hambriento por su entrenamiento solo una hora antes, Naruto predijo que esta comida se acabaría en una hora. ¿Quieres ayudarme a llevar los platos a la mesa, Q? Preguntó Naruto mientras miraba a la pequeña rubia que le había pedido, es decir, exigido, que le ayudara a preparar el desayuno. No había dejado que la pequeña Sekirei hiciera mucho, en concreto porque no solo era muy pequeña, sino también porque era demasiado joven para utilizar algunos de los utensilios de forma responsable. Lo último que necesitaba era que la chica se cortara al utilizar uno de los cuchillos para pelar o picar verduras. Eso no significaba que no dejara que la chica hiciera algo para ayudar. Naruto había logrado encontrar un taburete para que la chica lo usara para que pudiera lavar las verduras que él cortaría. Afortunadamente, eso parecía ser suficiente para el pequeño duende. Desde el incidente con Matsu, el rubio se había vuelto bastante temeroso de los dientes de la planta Sekirei. La chica tenía un conjunto de muelas horribles. Kusano lo miró con una sonrisa radiante que solo ella y Musubi, la niña de su harén, podrían alguna vez esperar producir, y asintió con la cabeza. Bien. Dijo, agarrando el plato de nori que Naruto le ofreció. Cuando la niña comenzó a caminar hacia la sala de estar, Naruto agarró la bandeja con los tazones de sopa de miso y miró a los otros Sekirei en la habitación con él. Como siempre, Akitsu actuó como su sombra silenciosa, parándose detrás de él como solía hacer. A estas alturas, ya se había acostumbrado bastante a las extrañas maneras de ser de la usuaria de hielo, incluso había empezado a encontrar su presencia algo reconfortante. ¿Te importaría poner esto en la mesa, Akitsu-chan? Preguntó, ofreciéndole la bandeja de sopa. Asintió Akitsu y lentamente extendió las manos para tomar la bandeja de sopa. Sí, dijo, sosteniendo suavemente la bandeja mientras se daba la vuelta y comenzaba su lento viaje hacia la sala de estar. Decidiendo que podía tomar el resto de una sola vez, Naruto tomó el resto de la comida él mismo, usando su increíble sentido del equilibrio, así como una pequeña aplicación de chakra para evitar que todo se cayera mientras comenzaba a seguir a la pareja. Probablemente se veía ridículo, pensó Naruto con un resoplido, balanceando 6 platos vacíos en su mano izquierda y 6 tazones de arroz vacíos apilados encima de ellos, la bandeja de salmón asado en su derecha, 6 tazones de sopa de miso a lo largo de su brazo izquierdo con los tazones más pequeños de Norito en cada dedo y un tazón grande de arroz al vapor en su cabeza. Mientras caminaba hacia la sala de estar donde Kusano acababa de ponerle el plato de comida que tenía en el centro de la mesa, Usume se giró para mirarlo y se cubrió la boca para contener la risa. Parecía que ella también pensaba que se veía gracioso. ¿Ves algo que te divierta, Usume? Preguntó Naruto mientras comenzaba a colocar los platos y fuentes en sus manos. Cuando entró por completo a la habitación, Akitsu acababa de colocar su bandeja sobre la mesa y ahora estaba en el proceso de colocarlos en los lugares donde los demás comerían. Como siempre, su proceso fue lento, consistiendo en mirar el plato durante unos segundos, antes de decidir en qué lugar lo colocaría y colocarlo allí con mucho cuidado. En absoluto, dijo Usume con una sonrisa, sus hombros temblando levemente de alegría. No pude evitar notar lo bueno que eres haciendo cosas en la casa. Cocinando, limpiando, poniendo la mesa, incluso puedes traer todos los platos mientras los balanceas mientras caminas. Marcó todos sus logros con los dedos.
Serías un gran amo de casa. Bueno, gracias por eso, respondió Naruto con un ligero sarcasmo mientras ponía el plato frente a ella. Me hace sentir muy bien y reconfortado saber que piensas eso. Solo intento mantener el ánimo en alto, respondió Usume con una sonrisa. El rubio puso los ojos en blanco antes de decidir que no iba a dejar que la Sekirei con la estrella se riera por última vez. Solo recuerda, Usume, dijo mientras se levantaba y la miraba con una sonrisa brillante. No deberías burlarte de la persona que prepara tu comida. Nunca sabes lo que pueden hacerle la próxima vez que cocine para ti. Usume parpadeó mientras Naruto comenzaba a alejarse. Te espera. No lo dices en serio, ¿verdad, hermano? Solo estaba bromeando. Gritó detrás de él, lo que provocó que Naruto se riera mientras caminaba hacia el patio donde se podían escuchar los sonidos de un intenso combate. Esa chica había llegado 1000 años demasiado pronto para vencerlo cuando se trataba de bromas y juegos de palabras de cualquier tipo. Oh, cómo había extrañado meterse con los demás. Cuando Naruto salió a la terraza que daba al patio, observó el combate que se estaba llevando a cabo allí. Después de terminar sus katas, Musubi y Miya habían ocupado el espacio para su propio entrenamiento mientras él preparaba el desayuno. Aunque sería mucho más preciso decir que Miya estaba entrenando a Musubi, la lavanda ni siquiera parecía esforzarse mientras luchaba contra el entusiasta luchador. Naruto se tomó un segundo para observar a la pareja peleando. Era impresionante ver la diferencia en la lucha de Musubi desde la última vez que la había visto. Si bien todavía no se acercaba al nivel de talento de Miya, la chica estaba mejorando a pasos agigantados. Observó mientras realizaban una secuencia particular que debían haber estado practicando durante algún tiempo. Con un solo paso, Miya saltó al aire, con su espada todavía envainada sostenida sobre su cabeza. Más abajo, los pies de Musubi cambiaron a una postura más sólida y sus manos se levantaron en preparación para su siguiente movimiento. Naruto podía ver fácilmente lo que estaban tratando de hacer, tan fácilmente como podía ver que Musubi no sería capaz de atrapar la espada como ella estaba intentando. Ella puede tener la velocidad, pero simplemente no tenía los reflejos todavía para cronometrar sus reacciones con tanta precisión. Tal como Naruto había predicho, Miya bajó y blandió su espada mientras Musubi levantaba sus manos y las aplaudía. Las manos fallaron el arma envainada por un buen margen, varios centímetros al menos, y continuaron golpeando a la chica en la cabeza. ¡Ay! Gritó Musubi mientras sus manos se dirigían a sujetar con ternura su cabeza, donde Naruto podía ver un gran bulto que comenzaba a crecer en ella. Mientras se frotaba la cabeza, Miya le dio a la excitada Sekirei una sonrisa amable, moviendo su espada envainada de nuevo a su posición habitual de estar sostenida a su costado. ¿Por qué no paramos un momento y tomamos un descanso? Sugirió ella, dirigiendo su mirada hacia donde Naruto todavía los observaba. Parece que Uzumaki-kun ya terminó de preparar el desayuno. Ah. Naruto-sama. Musubi se giró para mirarlo, moviendo sus manos hasta que se juntaron frente a ella de tal manera que empujaron sus pechos hacia arriba. Hola. Naruto negó con la cabeza, si no fuera por el hecho de que conocía también a la chica, habría estado seguro de que lo estaba haciendo a propósito. Sin embargo, la chica del tipo puño era demasiado ingenua como para hacer algo como empujar su pecho hacia adentro para seducirlo a propósito, eso era más algo que esperaría de Matsu. Musubi-chan, Miya-chan, saludó a la pareja, antes de centrar la mayor parte de su atención en su propia Sekirei. Aparte del chichón en la cabeza, que ahora había crecido hasta el tamaño de un huevo de ganso, tenía varios rasguños y moretones por donde había tropezado o recibido golpes. Su ropa también estaba sucia, con numerosas marcas de rosaduras por todas partes y grandes manchas de sudor que se pegaban a la ropa. Parece que nuestra muy capaz casera los ha estado haciendo trabajar duro. Después del desayuno, tendrán que bañarse. Bien. Le respondió Musubi a la rubia, antes de volverse hacia Miya y hacerle una reverencia a la mujer. Muchas gracias por el combate, dijo con una sonrisa radiante. Espero con ansias el próximo. Miya se llevó la mano libre a la boca y soltó una risita. Yo también, respondió con gracia y luego comenzó a moverse. Vamos, es hora de desayunar. Te prepararé un baño después. Está bien. Naruto debió haber estado observando el combate de Musubi y Miya por más tiempo del que se había dado cuenta, para cuando él y las dos mujeres entraron a la sala de estar, Matsu ya estaba allí, sentada junto a Usume en la mesa con las manos en su regazo. Usume y Kusano debieron haberse aburrido de esperarlos, porque los dos estaban haciendo muecas el uno al otro. Sacudiendo la cabeza, el rubio caminó más hacia la habitación con Miya y Musubi siguiéndolo detrás.
Comenzó Milla con una sonrisa en su rostro mientras observaba a la Sekie y con la camiseta de estrella agarrar sus mejillas y estirarlas mientras sacaba la lengua. Parece que ustedes dos se están divirtiendo hoy, dijo, sentándose en su lugar en la mesa. Se rió Usume mientras se frotaba la nuca. Solo estaba tratando de evitar que Q comiera la comida. Ya sabes, porque soy así de responsable. Era evidente que, si bien Kusano probablemente no sabía lo que significaba responsable, había entendido claramente el pequeño comentario contra sus intentos de comer la comida. Su rostro adoptó una mueca muy infantil mientras miraba a la joven tetona, y un fuerte sonido de Fluke escapó de su garganta. El día que Usume-chan empiece a actuar de manera responsable será el día en que los cerdos finalmente aprenderán a volar, afirmó Naruto mientras se sentaba junto a Akitsu y Kusano. Casi tan pronto como lo hizo, el leve traqueteo de las cadenas de Akitsu lo saludó mientras ella se movía en su asiento para poder seguir observándolo. Al otro lado de la mesa, Usume hizo una mueca juguetona ante el comentario sobre su habitual inmadurez. «Ay, hermano. Eso fue un poco duro, ¿no crees?», preguntó, levantando el labio inferior mientras miraba al rubio. «En lo más mínimo», respondió Naruto mientras tomaba el plato de Kusano y le llenaba la boca con algo de comida. La chica verde le sonrió y, con una cuchara y un tenedor en sus manos, comenzó a masticar la comida que ella y su Oni-chan habían preparado. En la cabecera de la mesa, Milla se llevó una mano a la boca y soltó una risita, mientras que Usume resopló y giró la cabeza hacia el otro lado. Matsu decidió sumarse a la diversión mientras se reía con su risa de anciano junto a Usume. «¿Hoy tienes las garras a flor de piel, Naruto-tan?», preguntó, sonriendo detrás de sus gafas. «Pareces mucho menos reservado de lo que has sido desde que llegaste a Shinto Teito. ¿Y cómo lo sabrías?», preguntó Naruto, antes de parpadear sorprendido como si acabara de darse cuenta de la respuesta a su propia pregunta. «Ups, espera, olvidé que Matsu-san es una mirón». La cantidad de risas que provenían de Milla aumentó mientras Matsu resoplaba e inflaba sus mejillas de manera infantil. «No es un espía», se quejó, cruzando los brazos bajo el pecho. «Se llama ojo del cerebro electrónico. Y no empieces a hablar de esto también, Naruto-tan. Ya tengo suficientes problemas para lidiar con Milla-tan». «Oh, Dios mío», se rió Milla, cerrando los ojos con una mueca mientras sonreía agradablemente. «Te pido disculpas, Matsu-san, no tenía idea de que sintieras que tu mirada furtiva era tan especial». Matsu resopló mientras tanto Naruto como Milla compartían una risa a costa de la pelirroja. Murmuró Usume en voz baja mientras observaba a la rubia y a la lila reír. «No parece que el hecho de que esas dos se lleven bien vaya a ser un buen augurio para ninguna de nosotras». «¿Qué fue eso, Usume-san?», preguntó Milla, sonriéndole a la morena con una aura ligeramente oscurecida. «Nada, Milla», tartamudeó Usume, con los ojos muy abiertos por el miedo. «No dije nada, ¿me escuchaste decir algo?». «No, no se dijo nada malo sobre tío el hermano de aquí, jeje. Mientras Usume soltaba su risa nerviosa, Milla seguía mirando a la otra Sekirei y la ponía cada vez más nerviosa. Sin embargo, al final, la lavanda se dio la vuelta, aparentemente satisfecha de haber logrado asustar a la chica a pesar de que ya no estaba usando su máscara Anya gracias a Naruto. Usume, por otro lado, suspiró aliviada por librarse tan fácilmente. «Ustedes dos se llevan demasiado bien para mis pruebas», se quejó Matsu, aparentemente estando de acuerdo con Usume mientras enfocaba su mirada infantil en los dos que habían decidido burlarse de ella, antes de señalar a Naruto. «Y todavía no han respondido mi pregunta». «Bueno, técnicamente no preguntaste una», respondió Naruto con una sonrisa, sin embargo, cuando vio que el ojo derecho de Matsu comenzaba a temblar, se apoyó en sus manos y suspiró. «Supongo que podría decir que cambié de opinión», dijo, mirando a Milla, quien captó su mirada y sonrió. Le dio una respuesta un poco más débil a cambio, antes de servirle a Akitsu, Musubi, Matsu y a él mismo. La verdad es que Naruto todavía no estaba seguro de todo esto. Sin embargo, después de hablar con Milla la noche anterior y pensar en sus palabras hasta bien entrada la noche hasta que se quedó dormido, había decidido que al menos le daría una oportunidad a todo esto de unir a una Sekirei con una Ashikabi. No sabía que también lo haría, ni sabía si realmente podría amarlas, pero había decidido que si había una posibilidad de que sucediera, entonces lo dejaría pasar. Además, no sería justo para sus chicas si no las dejaba entrar. Estaban unidas a él, así que lo menos que podía hacer por ellas era hacer un esfuerzo para dejar que se acercaran. «Es así».
Preguntó Matsu, frunciendo el ceño mientras Naruto colocaba un plato de salmón frente a ella y luego llenaba el tazón de arroz. Sí, respondió Naruto, sentándose de nuevo después de terminar de servirle. He decidido darle una oportunidad a todo este asunto de los Ashikabi, lo que me recuerda, separó sus palillos con un chasquido y miró a la pelirroja con una mirada más crítica. ¿Cuánto tiempo crees que te tomaría comenzar a hacer perfiles de todos los Sekirei y sus Ashikabis? Preguntó, deteniendo ligeramente la atmósfera alegre de las comidas. Usume se puso rígida en su asiento y lo miró con cautela, mientras que Miya se había enderezado y ahora lo miraba con ambos ojos abiertos. Musubi y Kusano tenían miradas de confusión casi idénticas, inclinando sus cabezas hacia un lado mientras probablemente trataban de averiguar por qué querría saber sobre otros Sekirei y sus Ashikabis. Incluso Akitsu se había movido, el familiar tintineo de sus cadenas resonando en sus oídos. Matsu parpadeó y detuvo sus manos justo cuando estaba a punto de llevarse un poco de arroz a la boca. Retiró los palillos de su boca y miró a Naruto con el ceño ligeramente fruncido. Puedo entender por qué Naruto-tan querría saber sobre los Sekirei, pero ¿por qué quieres saber también sobre sus Ashikabis? Porque aparentemente algunos de los Ashikabis se han convertido en grandes jugadores en el plan Sekirei, dijo Naruto, su mente regresando a su conversación con ese tipo secretario del que nunca había oído el nombre. Si el tipo para el que trabajaba, Izumi Niga, era llamado el Ashikabi del Este, entonces significaba que tenía que haber otros Ashikabi que habían obtenido un título similar. También tenía que haber un oeste, un sur y un norte, y cada uno de ellos probablemente eran grandes jugadores en el plan Sekirei que tenían más Sekirei que el Ashikabi promedio. No sería inteligente de su parte simplemente ignorar a estas personas potencialmente peligrosas. También estaba el hecho de que necesitaría información sobre sus enemigos si querían ganar esto. Por lo que había aprendido la noche anterior, cada Sekirei era técnicamente enemigo de todos los demás Sekirei. Al final, todos ellos se verían obligados a luchar hasta que solo quedara un Sekirei en pie. Si quería que sus Sekirei ganaran, entonces necesitaría toda la información que pudiera obtener para asegurarse de que no perdieran. Y por último, estaba el problema con Iga. El hombre sabía más sobre él de lo que a Naruto le gustaba, y a cambio Naruto no sabía casi nada sobre él. Ir a una reunión con un hombre que tenía todas las cartas mientras que él no tenía ninguna no era una situación inteligente. Sin importar cuál fuera el resultado de la reunión, Naruto quería ser el que saliera con el mejor trato. Entonces, ¿Naruto-tan quiere que recopile información sobre los principales protagonistas del plan Sekirei? Preguntó Matsu para confirmarlo, ajustándose las gafas mientras lo observaba. Sería una buena idea saber sobre gente así, admitió con una sonrisa. Parece que Naruto-tan finalmente se está metiendo en este asunto de los Sekirei. Naruto sonrió ante el cumplido de la pelirroja, pero luego negó con la cabeza ante su respuesta. No, comenzó, sus ojos mirándola fijamente. Quiero información sobre todos los Sekirei y sus Ashikabi. Todos los que participan en el plan Sekirei, no solo los jugadores más importantes. Si bien ellos son en quienes quiero que te concentres al principio, sería irresponsable pasar por alto a alguien solo porque puede que no sea tan poderoso como alguien como Iga Izumi del Este. Nadie más que Naruto pareció notar la forma en que Usume se puso rígida ante el nombre, ocupado mientras lo miraban. Tomó nota de que podría ser lo mejor para él hablar con Usume en un momento posterior. Sacudió la cabeza y volvió a concentrarse en Matsu, que parecía preocupado. ¿Cuánto tiempo crees que tardará? Preguntó. Bueno, Matsu miró a Miya, luego tosió nerviosamente y volvió a centrar su atención en él. Podría llevar bastante tiempo y no estoy muy segura de poder darte información sobre todos los Sekirei que hay por ahí. Naruto entrecerró los ojos, sus pupilas se movieron entre Matsu y Miya. ¿Por qué no? Preguntó con el ceño fruncido. ¿Miya no quería que él supiera que ella era la primera Sekirei? No, no podía ser eso. Ella ya le había admitido que era una Sekirei, y tenía que saber que él era lo suficientemente inteligente como para conectar los puntos con la información que Matsu le había dado la noche anterior. Y si ese no era el caso, entonces significaba que probablemente había más secretos que ella todavía guardaba y que no quería revelar. Mira, confía en mí cuando te digo que hay cosas que es mejor no decir, le dijo Matsu, lo que hizo que Naruto frunciera aún más el ceño. Su nueva Sekirei debió haberlo notado porque se apresuró a volver a hablar. Aún puedo darte la mayor parte de la información, solo que puede que haya algunas lagunas, explicó. Naruto suspiró mientras volvía a comer para darse un momento de tiempo para pensar. Por un lado, realmente no le gustaba no saber todo sobre esta situación.
Durante la guerra, había sido la falta de información lo que había matado a la mayoría de sus amigos, y aunque este plan Sekirei no parecía tan malo como la Cuarta Gran Guerra Shinobi, o incluso algunas de las guerras que la humanidad había librado casi constantemente, perder significaba que estaría separado de su Sekirei. Y no sería un buen Ashikabi si permitía que eso sucediera. Y, sin embargo, ¿acaso Naruto no tenía sus propios secretos? Claro, había decidido que tal vez dejar entrar a estas chicas en su vida no sería tan malo, pero eso no significaba que simplemente iba a salir y contarles cada pequeño secreto que tenía. Naruto tenía más esqueletos en su armario que todos los gobiernos del mundo juntos. Diablos, algunos de esos secretos que tenían eran incidentes que lo involucraban cuando el secreto de su existencia había sido puesto en peligro. ¿Realmente era correcto que le negara a Miya sus secretos cuando él mismo tenía tantos? Por mucho que odiara admitirlo, la respuesta era no, no estaba bien. Lo entiendo, dijo por fin, haciendo un gesto con la cabeza hacia Matsu, aunque sus ojos estaban centrados en Miya. Mientras Matsu se desplomaba aliviada, la hermosa casera lo miraba fijamente y comprendió claramente que sus palabras habían sido más para su beneficio que para las pelirrojas. Ella le ofreció un gesto con la cabeza y una sonrisa que él reconoció, antes de volverse hacia su nueva Sekirei. ¿Aún puedes conseguirme la mayoría de esos perfiles? Sí, asintió Matsu. Siempre que un Sekirei es atacado con alas, Mbi recopila información sobre sus compañeros y la almacena en su base de datos. Eso tenía sentido, pensó Naruto para sí mismo. Si Mbi almacenaba todos los datos sobre un Ashikabi en el momento en que atacaban con alas a un Sekirei, eso explicaría cómo Minaka había logrado encontrar una forma de pasar por la ruta alternativa que Naruto había colocado en su teléfono celular. Con la tecnología de Mbi, probablemente habían podido recopilar más datos sobre él que sobre cualquier otra persona, y al atacar con alas a Musubi les había dado esa oportunidad para hacerlo. Hizo una mueca un poco al saberlo, preguntándose si tal vez atacar con alas a Musubi era la razón por la que Mbi lo había encontrado tan fácilmente. Entonces, ¿qué tipo de información recopilan? Preguntó Naruto. ¿Es algo tan simple como sus nombres y números de teléfono? ¿O obtienen algo más como su edad, ocupación, lugar de residencia o incluso una biografía? ¿Y qué pasa con sus Sekirei? ¿Sería posible que me consigas una lista de sus estadísticas y poderes? Espera, Naruto-tan, interrumpió Matsu al rubio antes de que pudiera empezar a hablar. Parecía que el aluvión de preguntas que le había estado haciendo la había pillado desprevenida. La pelirroja tuvo que tomarse unos segundos para sí misma antes de responder a su pregunta. Sinceramente, no podría decirte qué tipo de información puedo conseguirte, la base de datos a la que accedí parecía contener información básica tanto sobre los Ashikabi como sobre sus Sekirei. Solo dime cuáles quieres y puedo conseguirlas para ti. Como dije, los quiero a todos, le dijo Naruto. Sin embargo, quiero que empieces con cualquier Ashikabi que haya logrado alabar a más de un Sekirei. Lo más probable es que fueran ellos los que habría que vigilar. Naruto no tenía ni idea de si alabar a más de un Sekirei en realidad significaba algo, si significaba que el Ashikabi en cuestión tenía más chakra que la mayoría, o si era solo una cuestión de suerte. Sin embargo, tener más Sekirei bajo su ala significaba que tenían más potencia de fuego para derribarlo a él y a su Sekirei si terminaban luchando. Y eso era realmente lo más importante que saber en este caso. Naruto tenía 4 Sekirei ahora, y por lo tanto probablemente no tendría que preocuparse por Ashikabi con solo un Sekirei por un tiempo todavía. Puedo hacerlo, dijo Matsu, asintiendo con la cabeza mientras se ajustaba las gafas. Aunque me llevará algo de tiempo conseguirlos todos. Solo puedo acceder a la base de datos de Mbi una vez cada pocos días, e incluso entonces es solo durante unas pocas horas a la vez. La hacker parecía un poco avergonzada al admitir esto. Si paso demasiado tiempo en su mainframe, pueden notarme y cambiar su seguridad. Aún podría entrar, le aseguró a Naruto cuando frunció el ceño ante la noticia. Pero me llevaría mucho tiempo volver a hackear su mainframe. Hizo una pausa y luego miró a Naruto con el ceño fruncido. ¿Estás seguro de que quieres todos los perfiles de Sekirei y Ashikabi? Sí, dijo Naruto. ¿Incluso los que han perdido? Naruto parpadeó y por un momento se preguntó de qué estaba hablando antes de que sus palabras se asimilaran. Por supuesto que había Sekirei que ya habían perdido. ¿No había derrotado a Yomi hace apenas unos días durante su rescate de Kusano? Si había vencido a un Sekirei, entonces era seguro asumir que otros Sekirei también habían luchado y perdido. Sus pensamientos se confirmaron cuando Matsu asintió. Por supuesto, dijo.
Ha habido varias batallas hasta ahora, aunque necesitaré consultar la base de datos nuevamente para averiguar cuántas han sucedido recientemente. Asintiendo para sí mismo, Naruto tomó su decisión. Aún quiero todos los perfiles, incluso los de los que perdieron, le dijo, y luego inclinó la cabeza. Además, quiero que sean lo más detallados posible. Quiero saber todo lo que puedas darme, no solo nombres, estadísticas y números, sino también las habilidades y poderes de los Sekirei. Y en cuanto a los Ashikabi, quiero saber más que solo quiénes son y cuántos Sekirei han alado. Quiero un perfil completo, nombre, residencia, ocupación, antecedentes e historia, y si es posible, quiero un perfil completo de la personalidad. Que eso es mucho pedir, Naruto-tan, admitió Matsu mientras parecía incómodo. Sus palabras también parecieron haber inquietado a la mayoría de las personas en la sala, especialmente a Usume, que lo miraba con ojos cautelosos. No creo que la base de datos del MBIC tenga tanta información. ¿Puedes conseguirlo de todos modos?, preguntó Naruto. Si eres capaz de hackear la base de datos de MBI, entonces debería ser bastante fácil para ti hackear los satélites de MBI y usarlos para espiar a los Ashikabi y sus Sekirei. Matsu frunció el ceño. Bueno, sí, pero... Oye, hermano, Usume interrumpió a Matsu para que no dijera nada más mientras dirigía toda la atención hacia ella. ¿De verdad es tan importante para ti saber tanto? Quiero decir, supongo que puedo ver la necesidad de estar preparado para los Sekirei con los que puedes luchar, pero también para sus Ashikabi. Sabes que va contra las reglas que un Sekirei mate a un Ashikabi, ¿verdad?, preguntó, y de todas las personas en la habitación, ella parecía ser la más inquieta. ¿Y de verdad crees que todos los que participan en el plan Sekirei van a seguir las reglas?, preguntó Naruto, frunciendo el ceño a la chica cuando la vio estremecerse. El hecho de que esté en contra de las reglas no significa que la gente no lo haga. A la humanidad nunca le ha importado seguir las reglas de combate, ni tampoco un código de honor en combate. Tal vez a ustedes, los Sekirei, les importe, pero por lo que he visto, la voluntad de un Ashikabi puede subvertir la de los Sekirei, y un Ashikabi es humano. No se sabe hasta dónde llegarán para ganar y reclamar su premio. La avaricia era una de las cosas más despreciables de la humanidad en lo que a Naruto respectaba. Su deseo de más dinero, más prestigio, más tierra, más poder, los extremos a los que llegarían algunas personas para obtener lo que quieren y los actos despreciables que cometerían eran ilimitados. En una ocasión había visto a un hombre matar a toda su familia solo para poder reclamar la herencia de un testamento que se había dividido entre él y sus hermanos. Lo peor de todo era que no solo había matado a los hermanos, sino también a sus familias en un esfuerzo por asegurarse de que no hubiera nadie que pudiera desafiarlo. Si la gente estaba dispuesta a hacer eso por dinero, ¿qué estaría dispuesta a hacer con un premio del que todavía no sabían nada, pero que parecía tan lleno de promesas? Naruto podía decirte por experiencia hasta dónde llegarían. Sería como volver a las cruzadas, con cada tonto aprovechando su propio éxito, matando y masacrando a todo aquel que se cruzara en su camino debido a su creencia equivocada de que la tierra por la que luchaban era Tierra Santa. Al final, los humanos eran un grupo de idiotas con delirios de grandeza y sin una pizca de sentido común. No parece que tengas una opinión muy alta de tu propia especie, ¿no?, dijo como una pregunta y Naruto se giró para mirar a la mujer que la había preguntado. Miya lo estaba estudiando una vez más, analizándolo como si lo hubiera visto desde otra perspectiva. Pero había algo más en la forma en que lo miraba, algo diferente que no podía identificar. Con un suspiro, Naruto sintió que sus hombros se hundían un poco. Simplemente veo las cosas como son, respondió, preguntándose por un momento cuánto debería decirles, antes de decidir seguir adelante. A lo largo de la historia humana, la única constante de la que siempre se habla es la guerra, la batalla ha sido constante entre la humanidad. Matamos, y matamos, y matamos, matamos tanto que a veces creo que lo único en lo que la humanidad es realmente buena es en matar. Siempre se están inventando nuevas armas, métodos más fáciles para matarse entre sí. En lugar de hacer algo útil que beneficiaría a la sociedad en su conjunto y ayudaría a mejorar las vidas, los científicos pasan más tiempo tratando de encontrar formas de acabar con ella. La historia lo había demostrado, el mayor ejemplo había ocurrido en el año 1945, cuando Estados Unidos había logrado crear la bomba atómica y luego la utilizó en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto mejor podrían haber empleado su tiempo en idear algo útil si no lo hubieran desperdiciado todo en un arma capaz de arrasar una ciudad? ¿Cuántos problemas podrían haber solucionado? ¿Cuántas enfermedades?
Habían desperdiciado más de 2.000 millones de dólares y el tiempo de las mentes más brillantes que existían en lugar de crear lo que Naruto creía que era una pérdida de tiempo y esfuerzo. Y con la invención de la bomba atómica, la caja de Pandora se había abierto una vez más. Al igual que durante su época, cuando los shinobi intentaban aprender cada vez más jutsu destructivos, solo que en lugar de jutsu, la gente intentaba superarse entre sí creando formas cada vez más ingeniosas de matarse entre sí. Bombas, armas biológicas, vapores ácidos, lo que fuera, era muy probable que alguien ya lo hubiera hecho. Era la prueba del mayor fracaso de la humanidad y la razón por la que a Naruto dejó de importarle. ¿Por qué debería molestarse en impedir que los humanos se maten entre sí cuando se empeñan tanto en hacerlo? ¿Por qué debería molestarse en predicar sobre la paz cuando todo el mundo se queja de la guerra? No tenía sentido tratar de detener a quienes no querían detenerse, ni tampoco tratar de predicar a quienes se negaban a escuchar. Por supuesto, Naruto había renunciado a la humanidad mucho antes de la invención de la bomba atómica. Pero en el momento en que se enteró de su existencia, fue una prueba más de que había tomado la decisión correcta. Simplemente no tenía sentido salvar a una raza tan violenta y destructiva de su propia estupidez. Con un suspiro, Naruto apartó su plato y se puso de pie. Un tintineo de cadenas le hizo saber que Akitsu también lo estaba haciendo. Lo siento por arruinar la comida, dijo, antes de salir de la habitación. Tan pronto como Naruto salió del pasillo, un suspiro deprimido escapó de sus labios. No tenía idea de lo que le había pasado en ese entonces, casi había sido como si alguien más hubiera tomado el control. Aunque tal vez lo había hecho de alguna manera. La forma en que había hablado en ese entonces, no habían sido las palabras de Naruto el shinobi errante, o incluso Naruto el inmortal solitario. Había sido la voz de alguien que había visto y participado en guerras antes, de un hombre que había visto lo peor que la humanidad tenía para ofrecer, de un líder cuyos ideales ingenuos le habían fallado cuando más los necesitaba, lo que le hizo darse cuenta de la verdad del mundo. El Naruto que había hablado en ese entonces había sido el único sobreviviente de la guerra, y se había vuelto cauteloso y amargado por eso. Aunque Naruto había decidido que iba a hacer un esfuerzo concertado para aceptar a su Sekirei y participar en el plan Sekirei con ellos, al mismo tiempo estaba empezando a darse cuenta de que no era tan simple como decidir hacerlo y luego hacerlo. Parecía tener muchos más problemas de los que originalmente pensó, o tal vez se había vuelto tan bueno en ignorarlos que ya no se registraban hasta que surgían, como alguien que olvida dónde está su teléfono cuando no lo está usando a pesar de que lo había puesto en su bolsillo unos momentos antes, solo que en una escala mucho mayor. Eso significaba que Naruto realmente tendría que esforzarse por ser menos cínico con respecto al mundo que lo rodeaba, algo que no es fácil de hacer. Como alguien que ha vivido durante tanto tiempo, Naruto ha visto lo peor que la humanidad tenía para ofrecer y, por desafortunado que fuera, las peores cualidades de la humanidad superaban con creces a las buenas. Tal vez debería seguir el ejemplo de Musubi, pensó riéndose. Tal vez sus creencias cambiarían si un día decidiera empezar a soltar eufemismos sobre cómo el amor triunfa sobre todo. Al menos sería un espectáculo divertido. Un tintineo de cadenas atrajo la atención de Naruto de nuevo. Miró a Kitsu y frunció el ceño cuando vio que, para variar, ella no lo estaba mirando. Al girar la cabeza para mirar en la dirección en la que ella miraba, Naruto vio la razón de esto y no pudo culparla por estar más interesada en esto que en él. La persona a la que estaba mirando era Kagari, y parecía tener peor aspecto que el día anterior, si es que algo así era posible. Su ropa, que antes estaba impecable y perfectamente arrugada, estaba completamente desordenada. Su camisa de manga larga estaba desabrochada y arrugada, con los 5 botones superiores desabrochados. Asimismo, sus pantalones parecían haber sido enrollados hasta formar una bola antes de ponérselos. Las numerosas arrugas contrastaban claramente con el aspecto de lavado en seco que solían tener. Aún más preocupante que eso era la forma en que actuaba Kagari, apoyado contra el pasillo con ventanas mientras respiraba cada vez más profundamente y sostenía su brazo izquierdo sobre su pecho. El rubor en su rostro era tan rojo que Naruto pensó que podría estallar en llamas en cualquier momento. Sus ojos entrecerrados parecían mirar todo y nada al mismo tiempo. En el momento en que Naruto vio bien al otro hombre, comenzó a tener un mal presentimiento. Sabía que Kagari era un Sekirei, al menos, estaba 90% seguro de que Kagari era un Sekirei además de ser la persona que había estado viendo en sus sueños durante las últimas 2 noches. Para colmo, había visto esa mirada antes, en Musubi.
Y si el estado actual de Kagari era lo que él pensaba que era, entonces Naruto no estaba seguro de que fuera un buen augurio para ninguno de los dos. A pesar de esto, su cuerpo terminó moviéndose hacia adelante hasta que estuvo parado frente al hombre mucho más joven. Oye, ¿estás bien, Kagari-san? Preguntó, sintiéndose un poco estúpido por preguntar eso cuando era bastante obvio que no estaba bien. Kagari simplemente levantó la vista al oír su voz, sus ojos entrecerrados parecían mirarlo fijamente mientras el rojo en su rostro parecía aumentar de tono. Después de solo un segundo de mirarlo, los ojos de Kagari parecieron rodar hacia la parte posterior de su cabeza y cayó hacia adelante. ¡Mierda! Maldijo Naruto mientras reaccionaba por instinto, atrapando al usuario de fuego antes de que cayera. En los años venideros, Naruto descubriría que este momento sería uno de los más extraños que había tenido antes o después. En el momento en que Kagari comenzó a caer hacia adelante, su brazo se separó de su pecho y Naruto pudo ver bien lo que el hombre llevaba en su interior. Por supuesto, cuando vio el conjunto de pechos de tamaño decente del cuerpo de Kagari, Naruto tuvo que preguntarse si el usuario de fuego era un hombre en absoluto. Después de todo, los tipos normalmente no tienen tetas, y Kagari era un racimo, ni cerca de gordo, mucho menos lo suficientemente gordo como para tener tetas de hombre. Quizás él era simplemente una ella, y ella había estado ocultando ese hecho a todos los demás. Era plausible, Naruto había conocido mujeres a las que no les gustaba el hecho de ser mujeres, principalmente debido al prejuicio que la mayoría de los hombres tenían hacia el género más bello, y usaban vendas en los senos para ocultar ese hecho. Pero eso había sido durante los períodos medieval y shogun principalmente. Hoy en día, las mujeres tenían prácticamente los mismos derechos que los hombres. Todos estos pensamientos pasaron por la cabeza de Naruto en el tiempo que le tomó a Kagari terminar de caer hacia el rubio. Naruto se apresuró a asegurarse de que el hombre, la mujer, lo que fuera, no cayera al suelo, moviéndose hábilmente hacia un lado donde agarró el brazo del usuario de fuego y lo colgó sobre su hombro antes de envolver su brazo alrededor de la cintura del Sekirei de cabello plateado. Apretando su agarre y asegurando el brazo de Kagari sobre su hombro, Naruto miró a Kitsu y comenzó a dar sus órdenes. Akitsu, necesito que llames a Miya y le digas que se reúna conmigo en la habitación de Kagari. Hazle saber que es urgente. Por supuesto, Ashikabi-sama, dijo sin vacilación alguna en su voz mientras se marchaba. Parecía que, si bien la mujer podía ser lenta en la mayoría de los casos, Naruto no le daba una orden directa. Se dio la vuelta y se fue a toda prisa hacia la habitación donde habían dejado a Miya. Naruto la vio marcharse y, con una pequeña mueca, comenzó a caminar hacia la habitación de Kagari. De todas las veces que algo así podría pasar, tenía que pasar ahora. Por supuesto que pasó, cuando fue algo fácil en su vida. Naruto siempre había tenido la peor suerte cuando se trataba de situaciones como esta. Su primera misión de rango C se había convertido más tarde en una misión de rango A, durante los exámenes Chunin había terminado en combate con un Zenin y un contenedor de demonios, y durante la búsqueda de Tsunade con Jiraiya, Naruto había terminado encontrándose con Uchiha Itachi y Yoshigaki Kisame, dos criminales de rango S que habían querido el poder de Kurama. Y esas eran solo las situaciones con las que se había topado en los primeros meses de convertirse en shinobi, y eso sin mencionar su graduación antes de eso. Con toda la mierda que le habían arrojado en su vida, Naruto realmente no debería sorprenderse de que sucediera algo como esto. Y sin embargo lo era. Parecía que Murphy había decidido lanzarle otra bola curva cuando no estaba mirando. Tú, la voz demacrada de Kagari lo sacó de sus pensamientos. Al mirar al usuario de fuego vio al tipo con pechos, mirándolo con ojos cansados pero entrecerrados. ¿Los viste, no? Preguntó, y no hacía falta ser un genio para darse cuenta de lo que estaba hablando. Si te refieres a ese cofre que estás empacando, entonces sí, lo vi, afirmó Naruto, decidiendo que sería mejor si acababa con esta situación de una vez. Era bueno que hubiera estado esperando una reacción violenta, de lo contrario, Naruto podría haberse quemado un poco cuando Kagari repentinamente estalló en llamas. Naruto se apresuró a soltar al usuario de fuego y saltar hacia atrás mientras un fuego naranja intenso cobraba vida alrededor del Sekirei de cabello plateado. A pesar de que el cuerpo de Kagari parecía estar cubierto de llamas, no lo lastimaron. No. Espera. Eso no era cierto, se dio cuenta Naruto mientras miraba la mano izquierda del usuario de fuego donde el fuego parecía estar más concentrado. Se veía roja y llena de ronchas, se habían formado burbujas en la piel, muy probablemente en respuesta a la intensidad de las llamas.
Mientras Naruto continuaba observando, el usuario de fuego hizo una mueca por alguna razón, mirando hacia su mano izquierda como si estuviera esperando que algo sucediera. Naruto no estaba muy seguro de lo que Kagari estaba buscando, pero fuera lo que fuera, no parecía estar sucediendo. Maldita sea, murmuró Kagari, apenas lo suficientemente alto para que Naruto lo oyera por encima del rugido de las llamas. Incluso la voz de la usuaria de fuego comenzaba a sonar más femenina. Ahora no, por favor, ahora no. Esto no puede estar sucediendo ahora mismo. ¿Qué no puede estar pasando? Preguntó Naruto, el sonido de su voz hizo que la cabeza de Kagari se levantara tan rápido que parecía que el usuario de fuego podría recibir un latigazo por la acción. El rubio miró al hombre que estaba allí en llamas, llegando ya a lo que sentía que era la conclusión obvia. ¿Estás reaccionando, no? ¿Qué? Kagari parpadeó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Sacudió la cabeza, como si intentara disipar su incredulidad. Considerando que parecía incluso más sorprendido que antes, obviamente no funcionó. ¿Cómo lo supiste? Hizo una mueca y luego comenzó a silbar de dolor cuando su ropa comenzó a arder. Su mano derecha se dirigió al agujero cada vez más grande en el hombro que actualmente estaba siendo quemado por el fuego que lo rodeaba. No fue tan difícil de entender, dijo Naruto, dando un paso hacia adelante. Sin embargo, se detuvo cuando Kagari dio un paso atrás. Frunciendo el ceño, el rubio se quedó quieto mientras decidía responder. No fue tan difícil, dijo encogiéndose de hombros. Hay muy pocas personas en el mundo que tengan el cabello plateado como el tuyo. Había adivinado que eras el guardián de los Sekirei sin alas en el momento en que nos conocimos fuera del arboretum, Kagari. ¿O es Omura? Ante la mueca de Omura, o Kagari, Naruto intentó dar otro paso hacia adelante. Sin embargo, cuando las llamas alrededor de Kagari aumentaron, el rubio decidió que sería mejor quedarse quieto. En cuanto a cómo supe que estabas reaccionando, bueno, Naruto hizo una mueca. He estado teniendo sueños sobre ti durante los últimos 2 días, muy parecidos a los que tuve sobre Kusano cuando reaccionó ante mí. Incluso mientras el rubio continuaba hablando, su mente iba a 1.000.000 de millas por minuto mientras intentaba pensar en qué hacer. Si Kagari mantenía sus llamas encendidas por mucho más tiempo, Naruto estaba seguro de que la casa comenzaría a arder. De hecho, estaba sorprendido de que no lo hubiera hecho ya. Lo primero que Naruto necesitaba hacer era encontrar una manera de apagar el fuego que rodeaba a Kagari. Ya no estaba seguro de que pedirle al usuario de fuego que lo hiciera fuera una opción viable, el Sekirei en cuestión no parecía muy inclinado a detenerse. Podría usar un jutsu de agua, por supuesto, pero Naruto no estaba seguro de que también lo haría sin una fuente de agua disponible. Si bien ahora tenía afinidad por el elemento, no se había entrenado en su uso desde la guerra, y nunca había llegado al punto en que pudiera extraer agua de la humedad del aire. Teniendo en cuenta que el calor causado por la llama de Kagari probablemente había absorbido toda la humedad a su alrededor, incluso si pudiera usar la humedad del aire, Naruto ya no estaba seguro de que esa fuera una opción. En resumen, no tenía muchas opciones disponibles en ese momento, más allá de tratar de convencer a Kagari de que se detuviera antes de que Maison Izumo fuera incendiada. Kagari, tienes que apagar el fuego, comenzó Naruto, casi dando otro paso hacia adelante antes de decidir no hacerlo. Si no lo haces, Maison Izumo se convertirá en nada más que cenizas. No, no puedo, dijo Kagari con voz tensa. Ya no puedo controlar las llamas. Oh, bueno, eso no fue bueno, pensó Naruto para sí mismo. ¿A quién diablos estaba engañando? Esto era terrible. Y peor aún, Naruto una vez más no tenía idea de cuál era el problema. Nunca antes había oído hablar de que un Sekirei fuera incapaz de controlar sus propios poderes. Por supuesto, Matsu solo le había contado los conceptos básicos de la fisiología de los Sekirei. No le había contado los detalles detrás del poder de un Sekirei, más allá del hecho de que el poder que tenían era algo que obtenían a través de sus ajustes. ¿Eso significaba que algo había salido mal con los ajustes de Kagari? Quizás su poder era inestable, o tal vez tenía algo que ver con su núcleo Sekirei, que Naruto suponía que era la fuente de un poder Sekirei. Quizás el núcleo en sí era inestable, pero si ese era el caso, ¿cómo se arreglaba un núcleo inestable? ¡Oh, Dios mío! Omura. La cabeza de Naruto se giró hacia atrás al oír la voz y ver que Akitsu había hecho lo que le pidió y había traído a Miya, y parecía que todos los demás habían decidido seguirla. La casera estaba de pie en medio del pasillo, con una mano colocada sobre su boca no en señal de diversión, sino de extrema preocupación. A pesar de eso, y de la sorpresa en sus rasgos, no parecía del todo sorprendida.
¿Ya sabía de los problemas de Kagari? Usume y Matsu también parecían increíblemente sorprendidas. Una estaba allí con la boca abierta y los brazos relajados, mientras que la otra miraba con ojos muy abiertos y preocupados. Incluso Kusano parecía estar al tanto de lo que estaba sucediendo. En cuanto a Musubi. Ah. Kagari-san está en llamas. ¿Qué debemos hacer? Bueno, ella parecía estar enloqueciendo como todos los demás, solo que de una manera mucho más vocal. Akitsu. La voz de Naruto crujió como un látigo. Refréscalo. Fue un testimonio de la capacidad de la mujer para reaccionar bajo estrés que reaccionó instantáneamente. El aire alrededor de Kagari comenzó a enfriarse a pesar del calor, y la escarcha comenzó a acumularse a su alrededor. La escarcha se quemó rápidamente, sin embargo, Akitsu parecía estar ejerciendo el poder y cada vez más escarcha comenzó a formarse. En poco tiempo, se había formado una gruesa cortina de esa sustancia alrededor de Kagari, luego se convirtió en hielo que rodeó al usuario de fuego por todos lados, que pronto se derritió bajo el intenso calor de la llama de Kagari. Sin embargo, el hielo había cumplido su propósito, cuando el fuego lo derritió, el hielo se convirtió en agua, que se derramó no solo sobre Kagari, sino sobre todo el pasillo, empapando cada centímetro del pasillo e incluso rompiendo algunas de las puertas de la pantalla shoji y destrozando algunas ventanas. Naruto usó chakra para pegarse al suelo y agarró a Kusano con su mano izquierda, levantándola en el aire y poniéndola sobre su cabeza. Afortunadamente, la niña había agarrado un puñado de su cabello, porque Naruto ya había quitado su mano de ella para poder usar cada una para agarrar a uno de sus otros Sekirei. Musubi y Matsu encontraron cada uno de sus brazos alrededor de ellos, acercándolos mientras una gran capa de hielo se formaba frente a ellos y protegía al grupo de ser arrastrado. Una rápida mirada alrededor mostró que Akitsu estaba directamente detrás de él, a salvo de cualquier daño, y que el usuario de hielo tuvo la previsión de poner otra capa de hielo frente a Miya y Usume para protegerlos. Fue una impresionante exhibición de poder y control, e incluso en medio de lo que estaba sucediendo, Naruto se encontró admirando el control de la mujer sobre su elemento. Cuando el agua se había dispersado más o menos, con solo unos pocos charcos manchando las baldosas empapadas, el hielo que las protegía todas se derritió. Arrodillado en lo que podría considerarse la zona cero estaba Kagari, su cuerpo y la ropa que no se había quemado empapada, aún respiraba con dificultad y Naruto podía ver múltiples quemaduras en él, pero al menos ya no estaba en llamas. Sin embargo, un segundo después, los ojos de Kagari se pusieron en blanco y el usuario de fuego se desmayó antes de tocar el suelo.